Buenos días, muy buenos días. Gracias por entrar en sintonía con Uno más Uno. Principio y fin de la comunicación. Hoy, miércoles 27 de septiembre, arribamos ya a los últimos 4 días de este mes de los BRE, con lo que formalmente, ¿verdad?, nos acercamos a ese asueto, a ese periodo largo navideño que ya la gente comienza a sentir. Milicen Uribe. Buen día, Stalin Montero. Buen día, amables televidentes. Tanta gente que se ha mantenido fiel, dándonos el privilegio y el honor de iniciar las jornadas informativas y de análisis, también de entrevistas, de la mano de cada uno y cada una de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, una jornada que comienza con un tema que sigue siendo el metatema de la República Dominicana hasta el momento, que es el tema del conflicto dominico-haitiano a propósito de la construcción por parte de Haití de un canal de riego que desvía el tramo del río Dajabón en lo que conocemos comúnmente como el Masacre. Yo lo decía al principio, ya hoy Tú lo se has cumple el dicho día desde número el 23, he principio, sí. insistido, digo yo, bueno, a veces suena desde los escritorios, desde la República Dominicana, que se controle los imaginarios de la gente con privilegio, en el casco urbano, en el Gran Santo Domingo y en las principales capitales, puede ser fácil plantearlo, sobre todo para el que no tiene las riendas, por ejemplo, del gobierno en sus manos, como en el caso de la oposición. Pero era evidente que al prolongarse esta medida, pues las afecciones iban a ser cada vez mayores. Hay que reconocer que el gobierno ha hecho un esfuerzo ingente por generar algún marco de estabilidad, sobre todo en el caso de los rubros productivos de estas localidades. Pero eso, al final de cuentas, también tiene un tiempo para la Claro. economía dominicana y ya lo comienza a sentir no solamente la zona fronteriza, lo comienza a sentir otros sectores que tienen como una de las principales manos de obra la brasa haitiana, en este caso República Dominicana, como es el sector de productores. La construcción también lo veíamos, pero incluso rubros tan sensibles como el mismo tema de los servicios de seguridad de muchas zonas residenciales del país, de Santo Domingo, de Santiago, de las principales capitales, y todo esto se produce en la misma medida en la que el flujo de haitianos y haitianas devolviéndose voluntariamente hacia Haití, pues también se aumenta. Esto creo que va a presuponer en esas semanas que vislumbramos que podría tardarse para que pueda seguir avanzando y quizás poder reaperturar de manera así sea parcial las fronteras, presupondrá también un gran reto para algunos sectores de la sociedad dominicana el poder manejarse sin eso que hasta ahora hemos estado habituados a contar con ello. Sí, yo creo que modestia y aparte, este ha sido uno de los primeros espacios que ha llamado a tener una mirada multidimensional de este nuevo conflicto entre República Dominicana y Haití, un conflicto que primero inició sin tener un carácter binacional, porque la contraparte no era el Estado o el gobierno haitiano, pero que según ha ido evolucionando, pues se ha convertido justamente en un conflicto binacional desde el momento en que el primer ministro de Haití, Ariel Henry, decidió respaldar la construcción de ese canal. Pero siempre hemos llamado a que había que tener una mirada mucho más amplia, entender las matices sociales que implica conservar y sobre todo visualizar las condiciones de esta medida desde el punto de vista humanitario, de los derechos humanos. En algún momento inclusive llamábamos la atención de que esto pudiera tener un efecto boomerang, porque tú estás prácticamente encerrando a una población donde ya más de la mitad está en condición de hambruna. Hablábamos del tema político y decíamos que sabemos que es un tema que desde el punto de vista electoral se presta mucho a que tanto de un lado como de otro, y de hecho citábamos del lado haitiano el caso de Claude Joseph, luego lo confirmó el primer ministro Ariel Henry, pues es un tema que se presta mucho para cultivar ese caldo político electoral aquí en República Dominicana, ni se diga, porque sabemos que es un tema que se ha vislumbrado desde hace un tiempo como puntero para el debate electoral, desde una perspectiva equivocada, porque creo que la narrativa es demostrar quién es más anti-haitiano o más anti-haitiana aquí en República Dominicana. Pero hemos insistido sobre todo en esa perspectiva económica, diciendo que no es verdad que a República Dominicana le convenga un escenario de conflicto con Haití. Ya hemos dicho desde el punto de vista humanitario que siempre hay que señalarlo, porque tampoco uno se quiere ver como de una manera utilitaria, pero desde el punto de vista económico, el valor agregado que representa o que tiene República Dominicana frente a tantas otras naciones de Latinoamérica y que implican, Stalin Montero y amables televidentes,
el nivel de inversión extranjera en República Dominicana, es la estabilidad social, la estabilidad política. Cuando usted ve el ranking, por ejemplo, del Banco Central, del FMI, que hablan de crecimiento económico, y tú vislumbras cuáles son los países que están por debajo de República Dominicana, son países donde lamentablemente hay mucha inestabilidad política. Y por eso, desde un principio, a sabiendas de que no es una posición popular, hemos estado llamando aquí a que se debe preservar la paz. Hoy los datos no nos dejan mentir, porque la prensa trae posiciones de sectores que desde el punto de vista económico están diciendo sí, es verdad, hay que defender la soberanía, pero esto nos está afectando. Es el caso, por ejemplo, de la Asociación de Bananeros Unidos, que en la provincia de Valverde está reportando una disminución en la producción, y ustedes saben que el banano, y sobre todo el banano orgánico, es uno de los productos de exportación premium de República Dominicana. Bueno, pues ahí están las consecuencias. De igual manera, la Asociación de Comerciantes también, Asociación de Comerciantes y Empresarios, hoy está en la prensa, un poco alertando del impacto que tienen esas medidas. Entonces yo creo que este es un momento para que una vez como país tomemos en cuenta no solamente la perspectiva emocional. Yo veo a todo el mundo, sí, vamos arriba. Inclusive hay gente que estaría apostando a que tengamos un conflicto armado, pero creo que hay que ser sopesados y sopesadas, Stalin Montero, amables televidentes, y considerar la arista económica de este conflicto. Indiscutiblemente que, bueno, como lo señalas, hemos insistido en ello. Insistimos en que la vía diplomática era la vía para poder perimir cualquier conflicto, y este no era su excepción. Y de hecho nos han acompañado especialistas en ello, Elvin Calcaño, en el caso del tema de relaciones internacionales, y nuestro decano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Siriaco, nos planteaba incluso la diferencia de los mercados a propósito de esa narrativa que también se introduce en el marco de identificar nuevos mercados donde pudiéramos redirigir eso que colocamos en el mercado íntimo. Yo me imagino que a partir de ahora vamos a ver un punto de desescalada de esas medidas. Yo creo que el presidente Abinader, lo decíamos ayer, lo dejó caer en esa rueda de prensa que ofreció el lunes, donde él da un plazo de 2-3 semanas para flexibilizar las medidas. Yo sé que desde el punto de vista político el presidente Luis Abinader está en un dilema, porque sé que se estaría un poco vislumbrando los dos escenarios, de si flexibiliza, un poco si proyecta una imagen de un liderazgo débil, porque hay sectores aquí, sobre todo esos sectores que son ultraconservadores, que insisto, están atizando este conflicto, o el caso de que él decida mantenerlas, pues el impacto que va a tener en el aspecto económico. Creo que es un tema que vamos a recuperar con nuestra invitada del día de hoy, que es la politóloga Rosario Espinal. Con ella vamos a hablar de la incidencia y posibilidades de cada uno de estos dos escenarios. Mientras tanto, Stalin Montero, hay otros temas. Bueno, la CISALRIL sigue dura y curvera. Ha presentado ha sometido formalmente ante el Consejo Nacional de la Seguridad Social algunas propuestas de mejoras. Esto es una innovación y a mí me parece que va a generar un punto de inflexión. No tengo información de qué ha pasado, pero pareciera que de un momento a otro despertó la CISALRIL. O sea, es un poco lo que queda, ¿no? Que como le den eso a otros funcionarios, por favor. Entonces, qué positivo, lo digo en clave positiva, que lo aclaro, porque efectivamente la seguridad social no ha tenido quien le escriba fuera del movimiento social dominicano. En este caso, su composición, sobre todo por parte de los prestadores de servicios en sus diferentes niveles y sectores, dejaba mucho que desear, y siempre han terminado afectando significativamente a la parte más débil, si se quiere entender, de este proceso, que son los afiliados y las afiliadas. Me parece positivo que comiencen a adoptarse esas medidas. Ya, de hecho, la sanción que veíamos vinculada al tema de las clínicas por ese famoso y negativo depósito que solicitan para poder intervenir en un caso de emergencia, y que además es inconstitucional, es contrario al derecho fundamental de la salud vista desde la perspectiva del derecho, y creo que con esto se abre un nuevo capítulo. Yo simplemente a las autoridades vinculadas con la CISALRIL y a la gente también del Consejo Nacional de la Seguridad Social, yo creo que es una oportunidad en este mismo marco para comenzar a abrir nuevos caminos, para comenzar a aplicar las políticas públicas como están constituidas formalmente en los reglamentos que tenemos, que protegen de manera íntegra, aunque de manera también limitada,
a los afiliados y afiliadas a la Seguridad Social, pero es un punto de inflexión. Sí, claro, entre las medidas que está proponiendo la CISARRIL estaría el aumento de la cobertura a medicamentos, que actualmente es de 8.000 y la CISARRIL propone que se aumente a 12.000 o a 15.000 pesos. También una cobertura de un 100% para las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Ustedes saben que son justamente estas dos enfermedades las que tienen mayor incidencia en la población dominicana. Entonces se está proponiendo una cobertura de un 100%. De igual manera, un punto interesante que veíamos con la periodista Doris Pantaleón cuando vino hace unas semanas a presentar su libro, que era el tema de las visitas domiciliarias, que implicaría que personas que están en condición que le impide movilizarse o personas de avanzada edad puedan recibir esa atención médica en sus hogares. El tema de los medicamentos, cuando se analiza aquí el problema del gasto de bolsillo, que es el gasto adicional que tienen que pagar los dominicanos y las dominicanas en tema de medicamentos, realmente los medicamentos constituyen el 70% de ese gasto de bolsillo, de modo que es una medida pertinente que, como tú bien has hecho, yo saludo. Lamento que ese espíritu que ha contagiado la CISARRIL no haya llegado hasta salud pública, porque he notado en la prensa de manera reiterativa una respuesta desacertada desde el punto de vista de lo que implica el manejo de las políticas públicas, pero también desde el punto de vista de la empatía. En un momento en que las familias dominicanas están siendo afectadas por la incidencia del dengue, lo ha dicho las mismas autoridades, hay un brote epidemiológico, hay personas que han ido a varios hospitales y se han encontrado con un panorama de congestión. Pues dice Salud Pública, oye, qué cachaza, que el problema es que en el caso, por ejemplo, del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza, es un hospital tan bueno y con tan buena reputación que por eso es que se está produciendo el congestionamiento. De verdad que qué cachaza y qué caradura, qué falta de olfato político, pero también de empatía emocional de cara a una población que está sufriendo, lamentablemente. Y en especialmente lo que representa el drama de tener infantes en condiciones para las familias y para la ciudad dominicana. Y que están muriendo. Yo en estos días veía un caso muy lamentable de una niña de 8 años que falleció de dengue aquí en un hospital público. O sea, eso no es un mito, es una realidad. Mira, es lamentable, además de desacertada, como bien señalas, que se produzcan sobre todo elementos que a través de una comunicación efectiva y más asertiva pudieran evitarse. La realidad es que sabemos, el sistema dominicano adolece de salud, adolece de muchos elementos y no es la excepción. Y en casos como este, en donde por un lado se ha planteado de manera reiterada, y yo sigo insistiendo, Millicent, porque a pesar de que ya arribamos a más de 2 semanas consecutivas haciendo señalamientos sobre el caso de dengue y del aumento que se producía, sigue habiendo una deficiencia en cuanto a las políticas de prevención. Es decir, se hacen reportes desde medios de comunicación relacionados con reportar cifras, reportar las incidencias. Sin embargo, la población sigue sin tener las herramientas de prevención, por un lado, y por otro lado, también la salud preventiva. Yo preguntaba el fin de semana, que hacía un recorrido por algunos sectores de Santo Domingo, si en algún momento las autoridades de salud pública habían asistido a estas zonas populares sobre todo, en un operativo de fumigación, como vimos en otras ocasiones, en un operativo de distribución de cloro para los almacenamientos de agua potable, y no, la respuesta era que no, específicamente en el caso de la circunscripción 3 y algunos de la circunscripción 2, y es una pena. Claro, y han hecho, yo creo que sí, o sea, el Ministerio Público ha hecho algunos operativos, el Ministerio de Salud Pública, pero yo creo que el espacio que se ocupa en tú estar dando discursos que no se corresponden con la realidad, que repito, no son empáticos, es un espacio que debe aprovecharse para colocar la línea discursiva de la prevención. O sea, no hay que negar las realidades, hay que tratar de solucionarlas. Entonces yo creo que en vez de usted estar diciendo, no, sí, pero que espérate, no, explique, mire, hay que reiterar, sí, estamos en un brote epidemiológico, pero las medidas son estas: cloro untado, tanque tapado, si el niño tiene fiebre o la niña, llévela al médico, manténgalo hidratado, mientras tanto, esa debería ser la respuesta de las autoridades y no un poco despacharse con frases y justificaciones como esta. Stalin Montero, amables televidentes, vámonos a la pausa, no sin antes solamente leer los titulares de 2 temas que vamos a recuperar con nuestra invitada de hoy. Las primarias, una prueba de fuego tanto para la Junta Central Electoral como también para el PRM, porque aquí en el caso del partido PRM no está en discusión solamente las candidaturas presidenciales. Las alcaldías de Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este también van a primarias, y ahí está Stalin Montero, hay muchísimos problemas a nivel interno. También llamar la atención
tanto del Ministerio Público como del Ministerio de la Mujer, con 2 denuncias muy graves que han hecho mujeres que están denunciando una presunta violación sexual. Una de nacionalidad haitiana, la violación habría tenido lugar en el Aila por un oficial de migración, mira qué grave este caso, y la otra pues una empleada de Promesecal que ayer fue a los medios de comunicación y denunció que habría sido abusada sexualmente. Atención Ministerio Público, atención Ministerio de la Mujer. Estos son casos que es muy difícil para una mujer denunciar, un poco por la revictimización que se produce, por el estigma, por las presiones. Entonces es necesario que las autoridades estén de la mano para determinar un poco lo que pasó y pues que cada quien enfrente sus responsabilidades. Hay que abrir el seguimiento a estos casos. Por Nosotros favor. seguimos conectados con ustedes. Al regreso, iniciamos esta entrevista en primer plano con la politóloga Rosario Espinal, no sin antes recordarles que usted puede acceder a todo el contenido que producimos especialmente para ustedes en las redes sociales. 1+1, @Teleantillas, también puede conseguirnos en Instagram, en el caso también de Facebook y, como no, en YouTube, donde también transmitimos de manera en vivo.